Hola, mi nombre es Federico Schwerter y este va a ser un nuevo video sobre matemáticas. Pero antes de empezar quiero hablar sobre el tema de que no he subido videos por mucho tiempo. Creo que fueron 5 meses el último video que subí. Seguramente fue el que hice con la Pillo. Y esto es debido a que estaba haciendo mi práctica profesional como ingeniero. Y apenas terminé mi práctica, que duró 3 meses, me puse a trabajar inmediatamente en la misma empresa. Así que realmente llego agotado a mi casa y llegar y grabar un video, aparte que está oscuro, la verdad es que no tiene sentido hacer un video si no voy a estar con los ánimos para hacerlo. Entonces decidí esperar un poco antes de subir un nuevo video. Y no solo este es un nuevo video, sino que este es un video con una cámara nueva, porque ¿dónde está mi espejo? Como pueden ver, yo me voy a poder ver en esta pantallita que está acá, entonces me va a ser mucho más fácil grabar video, ya que antes tenía que estar pidiendo la ayuda a la gente en mi casa para que me dijeran si estaba dentro del cuadro, pero ahora me puedo ver en esa pantallita que está arriba, lo cual me facilita mucho la vida. Y bueno, empecemos con este capítulo que va a tratar sobre las fracciones. Y yo sé que lo que van a estar diciendo es que ¿por qué habláis algo tan fácil como las fracciones? Ya enseñaste la porquería de los paréntesis y esto no me está ayudando de nada. Pero créanme de que lo van a volver a ver y yo creo que van a empezar a entender muchas cosas que antes simplemente no entendían. Estoy seguro que por lo menos van a entender una cosa mejor que antes. Entonces espero vean el video. Y bueno, para empezar, nosotros tenemos que entender de que nosotros podemos expresar un número de muchas formas y dependiendo de cómo lo expresemos van a significar cosas distintas. A pesar de que sea lo mismo, van a significar cosas distintas. Entonces es súper importante entender eso, de que si te quieres comunicar con alguien vaya a causar un problema en la comunicación si no lo haces bien. Así que esto también es como el lenguaje. Entonces cuando partimos en las fracciones, este concepto parte de la división. Por ejemplo, 1 dividido en 4, que es equivalente matemáticamente a 1/4. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hablo sobre esto, ¿qué digo? El número 1 dividido en 4, ¿ya? Pero cuando yo hablo sobre esto, digo algo que no sé qué es, está dividido en 4. Y de esos 4 pedazos me quedo con 1. Eso es lo que yo quiero transmitir con esto. Que es equivalente a hacer este dibujo, dividirlo en 4 y quedarme con 1. Yo no puedo expresar esto con esta expresión de acá. Primero tengo que pasar a esta y después a esta. Ya, debido a que con esto yo no quiero transmitir eso. ¿Entendieron? Es equivalente a dividir un pan en 4 pedazos iguales y comerse uno. Me lo voy a comer porque la comida no se bota, niños. Entonces si hacen un video y usan comida, no la boten, se la tienen que comer. Entonces llegamos a este dibujo de acá. Lo siguiente es que podemos entender de que esta división o esta fracción se pueden expresar como un número, que sería resolviendo la operación, lo cual da 0,25, que es 1 dividido en 4 o 1/4, ¿ya? De estos dos conceptos puedo llegar a este, pero de este concepto de acá es medio absurdo llegar a este. Entonces tengo que pasar de este a uno de estos dos para poder llegar a esto. Y queda solo uno, que es el porcentaje. Medio hipo. Me pasa por comer pan, rápido. Entonces llegamos al concepto de los porcentajes, el cual, cuando uno habla de fracciones, está perfectamente hablando de un porcentaje, ¿ya? Porque cuando yo pongo este número arriba y lo divido con el de abajo, lo que yo quiero decir con este porcentaje es que el 1 representa el 25% del 4, ¿ya? Así como también en este dibujo de acá, la parte coloreada es un 25% del total. Entonces todas estas diversas cosas que se escriben de forma distinta quieren decir cosas distintas, a pesar de que en valor matemático sean lo mismo. Entonces es súper importante tenerlo súper claro, debido a que en cualquier parte, ya sea en la universidad o en la PSU, es de vital importancia entender de que de una fracción yo puedo llegar a un porcentaje, o un número, o a un dibujo, o a una división. Entonces ahora nos vamos a enfocar 100% en lo que es la fracción.
Una fracción está compuesta por tres cosas: un número, una línea y otro número, ¿ya? Estos números tienen nombre dependiendo en qué parte de la fracción estén. Y yo entiendo a veces que uno piensa de qué importancia tiene saberse esos nombres si lo único que importa es saber realizar la operación matemática. El problema es que cuando te plantean un problema, a veces te toman o usan esos nombres para que tú seas capaz de resolver el problema. Entonces, si tú no sabes cuál es cuál, estás cagado totalmente. Por eso es súper importante saber cómo se llama cada uno, ¿ya? Y les voy a enseñar las pillerías que yo tenga para saberse cuál es cuál. El que está arriba de la línea se llama numerador, ¿ya? Del que está abajo de la línea se llama denominador. Entonces ahora, yo siempre me confundía y decía, ¿cuál es el denominador? ¿Cuál es el numerador? Y estaba un buen rato pensando en cuál es cuál. Entonces yo dije ya, numerador no me suena nada, pero denominador es como que lo denigran. Entonces, denominador lo denigran. Entonces, siempre me acuerdo de que está abajo de la fracción, porque lo denigran. Entonces, ahí ya sabemos cómo se llama cada número, dependiendo en qué parte de la fracción esté. Ahora es súper importante entender de que hay tres tipos de fracciones y cada una tiene un nombre distinto, ¿ya? Primero tengo esta fracción, que es cuando el numerador es menor que el denominador, y esta fracción se llama fracción propia. Después vamos a tener la fracción en donde el numerador es mayor que el numerador. El numerador es mayor que el denominador. Y esta fracción se llama impropia, fracción impropia. Y después vamos a tener esta otra fracción que se va a llamar fracción mixta, ¿ya? Ahora vamos a entender por qué ponerle nombre distinto si todas son fracciones según ustedes. ¿Qué pasa? Cuando uno habla de fracción, por ejemplo en el lenguaje, te doy una fracción de mi pan. Eso quiere decir que te estoy dando una parte de mi pan, pero no te estoy dando todo el pan. Cuando yo hablo de esto, te estoy dando un 25% de mi pan. Pero cuando digo esto, te estoy dando un pan entero y más encima te estoy dando un 25% de otro pan. Entonces, ¿cómo puedo hablar de fracción si te estoy dando todo? Entonces, por eso se dice que esta sí es una fracción y por eso se llama propia. Y esta va a ser una fracción impropia. Esta fracción de acá, que se llama fracción mixta, es como transformar una fracción impropia a una fracción mixta. Lo que quiere decir, como les dije antes, acá yo te estoy dando un pan entero y más encima te estoy dando un 25% del otro. Por eso se puede expresar de esta misma forma. Te estoy dando un pan entero y te estoy dando un 25% del otro, ¿ya? Entonces es súper importante entender de que si una fracción no es la fracción de algo, se podría decir que no es fracción. Por eso esto se llama impropia, esta se llama propia. Y esta se llama mixta, que es para hacer que la impropia sea una fracción, ¿ya? Ahora, antes de hablar sobre cómo hacer la fracción mixta, voy a hablar sobre la suma en las fracciones, ya que es súper importante entender eso. Entonces, por ejemplo, si tenemos un cuarto más un tercio, yo no puedo sumar estos tal cual como están. ¿Y es debido a qué? Si yo dibujo esta, divido en 4 el pedazo de torta y lo pinto, ¿verdad? Y si dibujo esta, ¿qué es? Dividir la torta en 3, ¿verdad? Y pintar este pedazo de acá. Si yo les digo que voy a un cumpleaños y tengo dos tortas, una torta está dividida en 4 y otra torta está dividida en 3, ¿y qué sucede? Yo quiero que cada invitado reciba una torta del mismo pedazo. Si yo divido una torta en 4 y divido otra torta en 3, va a haber un invitado que van a haber 3 invitados que van a recibir un pedazo de torta más grande que los que reciban un pedazo de esta. Entonces es súper complicado sumar dos fracciones que tienen denominadores distintos, ¿ya? Porque idealmente las dos tortas tienen que estar divididas en pedazos iguales para que todos los invitados tengan el mismo pedazo de torta.
Entonces, como no se pueden resolver, vamos a tener que encontrar algo que se llama un mínimo común denominador, ¿ya? El cual va a ser un número en el cual yo lo puedo dividir por estos dos, ¿ya? ¿Cómo encontramos ese número? Vamos a tener que dibujar una tabla toda genial en la cual vamos a tener que poner estos dos números, los dos denominadores. Pongo el 4 y pongo el 3, los cuales los vamos a empezar a dividir con los números primos, desde el menor hasta el mayor. ¿Y cuáles serán los números primos? Se estarán preguntando. No es que sean primos de los números, sino de que esos números solo se pueden dividir por 1 y por ellos mismos. Entonces, por ejemplo, el 2 es un número primo porque solo lo puedo dividir en 1 y solo lo puedo dividir en 2. En cambio, el 4 lo puedo dividir en 1, lo puedo dividir en 2, lo puedo dividir en 4. Entonces ese ya no es un número primo debido a que lo puedo dividir por 3 números. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero tomamos el primer número primo, que sería realmente sería el 1, pero no tiene sentido empezar con el 1 ya que no dividiríamos estos dos números. Entonces partimos con el 2 y decimos 4 dividido en 2 da 2, 3 dividido en 2 no se puede dividir, queda 3. Uno de estos dos números se puede seguir dividiendo en 2, sí. Entonces pongo de nuevo el 2. 2 dividido en 2, 1, entonces ya terminé con esa parte. 3 dividido en 2 no se puede, conservo el 3. ¿Puedo seguir dividiendo uno de estos dos números con 2? No. Así que continúo con el siguiente número primo, que es 3. Entonces ahora me queda 3 dividido en 3, 1, así que ya terminé con esto. Y con esto ya somos capaces de encontrar el mínimo común denominador, el cual va a resultar de la multiplicación de estos tres números. ¿Y cuánto da? 2 por 2, 4, por 3, 12. Y esa sería nuestra respuesta. 12 es el mínimo común denominador. Entonces ahora regresemos. Entonces ahora ya sabemos que el mínimo común denominador es 12. Entonces lo que hacemos ahora es hacer una fracción con un 12 debajo, ¿ya? Y lo que vamos a preguntarnos ahora es el 4 ¿cuántas veces entra en el 12? Entra 3 veces, ¿verdad? Entonces ahora el 3 lo multiplicamos por 1 y nos queda 3 más, que es el de acá, 3, 4, 3, ¿cuántas veces entra en el 12? Entra 4, y 4 por 1 da 4. Entonces nos queda 7 partido en 12. Entonces ahora vamos a ser capaces de entregar a todos nuestros invitados el mismo pedazo de torta, ¿ya? Ahora, para que lo entiendan de una mejor forma, ¿qué fue lo que hicimos realmente al poner ese 12? Lo que hicimos fue multiplicar esta fracción por un número y esta fracción por otro número para que las dos tengan el mismo denominador. Por ejemplo, ya, esta fracción la voy a multiplicar por 3. Siempre que yo multiplique abajo, también lo voy a tener que multiplicar arriba, porque eso va a hacer de que el número no cambie. Ya. Multiplico por 3, me va a quedar 3 partido en 12, ¿verdad? Multiplico arriba, multiplico abajo. Ahora, este lo voy a multiplicar por 4. Multiplico arriba y multiplico abajo. ¿Ya ven cómo quedan con el mismo denominador? Cuando tienen el mismo denominador, sí los voy a poder sumar. Entonces me va a quedar 7 partido en 12. Mientras estas dos cosas tengan un denominador distinto, ustedes jamás, escúchenme, jamás van a poder sumarlos. Y si los hacen, ustedes jamás van a poder sumar estas dos cosas si tienen denominadores distintos. Eso sería un error, pero horrible. Es decir, si ustedes hacen esto, un cuarto más un tercio, y escriben que eso es igual a 2 partido en 7, eso es hereje, totalmente hereje, ¿ya? O sea, no solo van a reprobar de curso, sino que jamás van a terminar el colegio, ¿ya? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Solo cuando tienen denominadores iguales los van a poder sumar o restar, ¿ya? Cuando uno resuelve ejercicios, por ejemplo, si tengo 2 partido en 8 más 2 partido en 6, ¿cuál es el mínimo común denominador? Nosotros podemos hacerlo de la tablita
O si lo quieren lo pueden hacer de la forma más rápida, que simplemente yo hago esto, es 8 por 6, o mucha gente lo hace. 8 por 6, 48. Uno dice, ¿es un número válido para resolver el problema? Y yo te digo que sí lo es, pero lamentablemente ese no es el mínimo común denominador. Pero a pesar de eso, tú de todas formas vas a poder resolver el problema, y se lo voy a demostrar. 8, ¿cuántas veces entra en 48? Entra 6 veces, ¿verdad? Entonces 6 por 2, 2, más 6 en 48, 8 veces, y 8 por 2, 16, ¿verdad? ¿Y esto cuánto da? Aquí queda 48, 6, 8, y aquí queda 28, ¿ya? Y aquí nos pillamos con un problema, debido a que nosotros no podemos dejar la fracción de esta forma cuando estamos en el colegio. Nosotros siempre tenemos que dejar la forma más sencilla de la fracción. ¿Y por qué me doy cuenta que no es una forma sencilla? Debido a que yo puedo dividir en 2 acá y también puedo dividir en 2 acá. Mientras esto lo pueda dejar de una forma más simple, esto no va a ser la respuesta correcta del punto de vista de un profesor de colegio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es dividir esta en 2, ¿verdad? Y esta también dividirla en 2. ¿Cuánto nos da? 14. Y aquí nos da 24. ¿Esta es una forma sencilla? No lo es, porque todavía puedo seguir dividiendo en 2, ¿verdad? ¿Y cuánto nos da ahí? 7 y 12. Como pueden ver, llegamos a la misma respuesta que llegamos en el ejercicio anterior. ¿Ustedes se dieron cuenta de por qué llegamos a la misma respuesta? Si se dieron cuenta, son geniales, porque es debido a que esto es igual a decir esto, que es lo mismo que estamos haciendo en el ejercicio anterior. Si ustedes hubieran partido este problema haciendo más sencillo estas dos fracciones, hubieran llegado a esto y hubieran llegado a lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Y bueno, ahora voy a hablar sobre las fracciones mixtas, las cuales odio porque les juro que la encuentro una estupidez. Es una mierda, es una mierda. Como ya saben, una fracción que el numerador es mayor que el denominador va a ser una fracción impropia, la cual la puedo expresar como una fracción mixta de la siguiente forma, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cómo pasamos de esto a esto? Y es súper fácil, ¿ya? Para este número va a representar las veces que el 5 entra en 11. Y como el 5 por 2 es 10, va a haber un 2 ahí, ¿ya? El 5 siempre va a representar el denominador de la fracción. Y ese 1 va a ser la diferencia entre 5 por 2 y 11. Y como va a ser 11 menos 10, va a quedar 1, ¿ya? Y para pasar eso a fracción impropia, solo tenemos que conservar la fracción y después arriba poner 5 por 2 más 1. 5 por 2, 10 más 1, 11. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué encuentro que eso es una estupidez? Esto es algo que uno solo ve en el colegio y es cuando te están enseñando fracciones. ¿Qué es lo que pasa? Si a ti en la universidad te escriben esto, tú lo vas a entender de esta forma. 2 por 1 cuarto va a ser igual a 2 cuartos. Pero eso es totalmente malo, debido a que esto es una fracción mixta y no se entiende como que el 2 esté multiplicando en 1 cuarto. Porque como ya aprendimos, esto es equivalente a 4, ¿verdad? 4 por 2, 8 más 1, 9. Esto va a ser igual a esto, ¿ya? Entonces no llegamos a que es igual al 2 cuartos de la multiplicación de eso.
¿ya? Y ahora algo que seguramente no sabían era que esto, que es una fracción mixta, realmente se entiende como esto: 2 más un cuarto. ¿Ya? Como ya habíamos visto antes, yo no puedo sumar una fracción con un número si no tienen el mismo denominador. Todos los números están divididos en 1, así que se puede decir que el 2, el 1, el 4, el 8, cualquier número está siempre dividido en 1. Nosotros no podemos sumar dos fracciones si no tienen el mismo denominador, y es por eso que vamos a tener que encontrar el mínimo común denominador, el cual es 4, debido a que el 1 entra en el 4, ¿verdad? El 1 en 4 entra 4 veces, y 4 por 2, 8. 4 en el 4, 1 por 1, 1, y eso nos da 9 cuartos. Como pueden ver, llegamos a la misma respuesta que resolviéndolo de esta forma. 4, 4 por 2, 8 más 1, 9. ¿Se dan cuenta que llegamos a la misma respuesta? Entonces cuando se hace esta estupidez del número, la fracción mixta y todo ese show, lo que realmente está ocurriendo es que yo estoy sacando el 2 y lo estoy sumando en un cuarto, ¿ya? Es por eso yo encuentro que esto realmente es una estupidez. Si se enseñara de esta forma, sería un concepto que nosotros podríamos usar siempre, en la universidad, en cualquier lado. Pero debido a que lo enseñan de esta forma, si lo seguimos usando, se podría llegar a entender de que aquí hay una multiplicación, lo cual es falso. Lo que realmente está ocurriendo es que hay una suma. Y estoy seguro que eso no lo sabían, estoy segurísimo. Porque yo lo descubrí hace poco, de hecho lo descubrí viendo esto, ¿ya? Pero por eso yo encuentro que esto es una porquería, es una estafa, ¿ya? Son de esas cosas que te enseñan cuando chico que después te das cuenta de que no sirven de nada, ¿ya? Entonces la fracción mixta nosotros la podemos interpretar como la parte entera más la fracción, ¿ya? Ahora solo va quedando enseñar sobre multiplicar y dividir con fracciones. Lo que es realmente fácil es cuando uno multiplica fracciones, ¿ya? Ya que en este caso no nos tenemos que preocupar de que el denominador, que es la parte de abajo, sean iguales. Uno simplemente llega y multiplica. 2 por 5, 10. Dividido en 3 por 4, 12. Y como vimos anteriormente, nosotros tenemos que dejarlo de la manera más simple la fracción. ¿Se puede dividir por 2? Sí se puede. Dividimos por 2. ¿Cuánto queda? 5 y 6. ¿Puedo seguir dividiéndola? No. ¿Dividido en 2, 5? No. Porque es un número primo. Entonces no puedo seguir dividiendo. Y esa sería la respuesta, ¿ya? Entonces, como pueden ver, multiplicar fracciones es sumamente fácil, ¿ya? Cuando se complica un poco toda la historia es cuando es la división. Si yo tengo 2 tercios dividido en, qué sé yo, 4 partido en 2, ¿ya? Acá yo no puedo llegar y dividir con este, ¿ya? Lo que uno tiene que hacer es cambiar esto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es conservar la primera fracción tal cual, escribir una multiplicación y después dar vuelta la siguiente fracción. Como pueden ver, el 4 lo puse abajo y el 2 lo puse arriba, ¿ya? Y ya se hace una equivalencia entre esta operación y esta operación. Como ya vimos, la multiplicación es súper fácil de realizar. Quedaría 4 y aquí quedaría 12. Lo podemos dividir en 2, ¿verdad? Se queda 2 y 6 y lo podemos seguir dividiendo, quedaría 1 tercio, ¿verdad? Algo súper importante entender que aquí ocurrió es esto que ocurrió acá abajo, de dar vuelta a la fracción. Cuando uno da vuelta a una fracción, uno dice de que este es el recíproco de este, así como también este es el recíproco de este, ¿ya? Si se les olvida el que es un recíproco, yo lo entiendo de esta forma, va a sonar medio tonto, pero es que a este le tocó estar abajo
¿verdad? Y ahora tiene que ser recíproco, es decir, si tú quieres que estés encima de mí, ahora yo tengo que estar encima tuyo. Entonces por eso como que lo das vuelta. Por lo menos sí yo lo entendí, ¿ya? Que el amor tiene que ser recíproco. Cuando está en una división, se mantiene la fracción tal cual la primera, se escribe una multiplicación y se dibuja el recíproco de la segunda fracción, que es la misma pero dada vuelta, y después simplemente se resuelve la operación con una multiplicación, la que vimos que era sumamente fácil. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes no solo se van a pillar con una división de fracciones con los dos puntitos de una división, sino que también se la van a pillar así. Una fracción dividida en otra fracción con una fracción más grande, ¿ya? Esto lo podemos resolver exactamente de la misma forma. Si a ustedes les complica resolver esto de esa forma, ustedes simplemente escriben esto y lo resuelven como vimos anteriormente, escribiendo 1 por 6 por 2 partido en 1 y resuelven, ¿ya? Ese es mi consejo que yo les doy, es que lo resuelvan de esta forma y así van a evitar enredarse. Porque la otra forma es que ustedes tomen esto y multipliquen de esta forma. Dibujan la fracción. El número de arriba va a ser la multiplicación del 1 con el de más abajo. Y el número de abajo va a ser la multiplicación de los dos que están al medio. Y como pueden ver, queda exactamente igual como está allá arriba. Como lo puedo dividir en dos, lo tengo que dejar como un tercio. Con estos conceptos, ahora también podemos comprender algo. De por qué eso, por qué esto es igual a esto, ¿ya? Si yo tomo este 4 dividido en 2, y como les dije anteriormente, todos los números están divididos en 1, es decir, están fracción de 1, ¿verdad? Si resolvemos con la operatoria que les mencioné anteriormente, queda 4 partido en 1, multiplicación de el recíproco de este, que es 1 partido en 2, lo cual queda 4 partido en 2. Y llegamos a esto, de que una división común y corriente se transforma en una fracción. Entonces con esto podremos decir que es lo mismo, ¿ya? Por lo menos es algo que estaba resolviendo y me da la impresión de que no es la demostración, pero se muestra de que es exactamente lo mismo decir esto que esto. Algo súper importante respecto a las fracciones, que es algo similar a lo que vimos en el capítulo anterior sobre los paréntesis, es que hay un orden para resolverlas cuando hay muchas fracciones dentro de otra fracción. ¿Ya? En este caso sería un error gravísimo empezar a sumar desde afuera hacia lo más pequeño, ¿ya? Uno siempre va a tener que partir sumando las cosas que están desde lo más básico hasta lo más como macro, ¿ya? Por eso vamos a tener que resolver esto primero, después resolver esto y después resolver lo que está más afuera, ¿ya? De la misma forma como lo hicimos anteriormente. Siempre recordando de que todo número está dividido en 1, todo número está dividido en 1, todo número está dividido en 1, ¿ya? Algo para terminar que es súper importante, que hablé anteriormente, era sobre el tema de que una fracción es un porcentaje. Si supongamos un ejemplo, en el colegio, en mi sala, hay 30 alumnos. Y de esos 30 alumnos, lastimadamente 2 son mujeres, ¿ya? Y la profesora les pregunta, ¿qué porcentaje de alumnos en su sala son mujeres? Ustedes dicen 2 de 30, pero eso no es un porcentaje, ¿ya? Entonces uno dice, el Fede me dijo de que si yo resuelvo esta división, que sería 2 dividido en 30, ¿verdad? 0, agrego un 0, no lo puedo seguir escribiendo 0, 0, 6, 180, me queda 20 y queda 0,6 periódico, debido a que es redundante. Me queda 0, 180, 20, 0, es redundante, entonces siempre va a ser 6, 6, 6, 6, ¿ya? Entonces el Fede dijo,
Pero él dijo de que si escribo el decimal y lo multiplico por 6 me va a dar el porcentaje. Lo que quiere decir que el 6,6 periódico por ciento de los alumnos son mujeres, ¿ya? Pero tienen que entender que esto nace de otro concepto que se llama proporcionalidad directa, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que los 30 alumnos equivalen al 100% de los alumnos. Y mi pregunta es, las dos mujeres, ¿a qué porcentaje equivalen? Y esto es una proporcionalidad directa. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se multiplica cruzado 2 por 100 y se divide con el que está guachón, que es el 30. ¿Ya? Queda 200 dividido en 30, ¿verdad? 6,6 periódico. Y de ahí llegamos al porcentaje. Viene de una proporcionalidad directa. No viene de que yo simplemente divido esto y lo multiplico por 100. Uno podría decir de que está bien, pero hay que entender siempre de dónde proviene eso. Eso proviene de una proporcionalidad directa. Multiplicar este con este y después dividir con el que está solo. Y bueno, eso sería todo para el capítulo de hoy sobre fracciones. Espero les haya servido de ayuda y que les haya gustado mi manera de explicar, y que ojalá para los que ya sabían esto hayan entendido algún concepto nuevo que simplemente no habían entendido antes. Y bueno, antes de terminar quería agradecerles a todos por esos ánimos, ese apoyo, por hincharme las weas para que suba otro video, de que si no estuvieran ahí la verdad no tendría sentido ni motivarme a hacer otro video. Y bueno, ahora voy a hacer algo que nunca antes había hecho, que es mandar saludos, y lo voy a hacer a la gente que muy amablemente hizo un dibujo de mí, lo cual lo puede ver publicado en mi página de Facebook. Entre ellos podemos estar la Misu, a Ale Maxi Gaete, a Sunako Cracks, que muy amablemente hicieron un dibujo y la verdad me encantaron. Cualquier cosa hecha a mano yo la voy a apreciar demasiado. Da lo mismo si dibujan algo que no sale muy bonito, pero les juro que yo lo voy a atesorar demasiado. Y a la otra persona que le voy a mandar un saludo es a Juan Antonio Guzmán, que tristemente fue la única persona que compartió el último video que subí, que es el que hice con Lapillo. Así que muchas gracias, Juan Antonio. A partir de ahora siempre voy a tratar de hacer estos saludos, no necesariamente a la gente que haga dibujos de mí, pero sí a la que comparta el último video que suba. Así que bueno, eso sería todo. Espero les haya servido de mucha ayuda y les haya encantado el video. Y eso, espero compartan este video, dale me gusta y juntos hagamos que todos sepan más matemáticas. Así que chao, que estén bien.